¿Qué hacen en diciembre? El 31 de diciembre. Está muy mal lo que están diciendo. ¿Por qué? En realidad el año nuevo comienza con el año nuevo mapuche, que sería en junio. No. Estos robots de hoy en día ya no funcionan como antes. En el Huetripantu, los días se acortan y las noches se alargan. Esta imagen demuestra que siempre en estas épocas la humedad hace que las plantas vuelvan a hidratarse. El cambio de las estaciones representa el cambio de nuestro entorno. En otoño todo se turna de colores amarillos, anaranjados y dorados. En invierno todo se turna de blanco, dando una sensación de paz. En primavera todo florece y en verano disfrutamos de un cálido clima. Bueno, nosotros elegimos esta foto porque en el año nuevo mapuche, Huetripantu, el clima cambia, empieza a ser más frío, hay más humedad, empieza a nevar, llueve, hay heladas, los árboles no tienen hojas y casi siempre los días están más nublados. En invierno nos encerramos y somos antisociales. No nos dan ganas de salir y estamos bien abrigados en nuestras casas con pijama todos los días.